Bueno, voy a titular la charla Las empresas de la lectura. Una empresa es una tarea e incluso una organización de tareas cuya realización entraña algunas dificultades. Según la empresa de que se trate, se requiere de ciertas decisiones y esfuerzos. ¿A qué tipo de tareas o organización de tareas realizamos o podemos realizar cuando leemos? Bueno, hay, como comenzaré señalando, muchos tipos de lectura y los podemos llevar a cabo cada uno de esos tipos de lectura bien o mal. En esta primera clase no hablaré para nada de cuando llevamos mal las lecturas, es decir, no hablaré para nada en algo así como una patología de las lecturas. Solo hablaré de una tipología de buenas lecturas. La primera lectura, y es cuando aprendemos con dificultad a leer. En primer lugar, pensamos que es simplemente adquirir una habilidad que además nos cuenta mucho, y muchos antropólogos de la lectura han estudiado qué difícil a muchos niños y niñas les resulta aprender a leer. Un aprendizaje que la mayoría de nosotros olvidamos. Esa primera tipo de leer lo podemos llamar lectura informativa, es decir, es una habilidad que adquirimos y que muy pronto esa habilidad es un instrumento que puede servirnos de la mayor utilidad. Puede darnos, por ejemplo, la información acerca de dónde vivimos, cuál es la calle que tenemos. Y muy pronto aprendemos a distinguir en estas lecturas de información, lecturas de cercanía, que son cuando vemos, por ejemplo, en dónde vivimos y aprendemos a leer el nombre de nuestras calles, o lectura de lejanía, que serían lecturas cuando empezamos a leer libros. Muy pronto nos damos cuenta que la lectura de la información, esta primera lectura, tipo de lectura, puede tener modos muy diferentes. Pueden ser algunos fugaces y en otras ocasiones decisivos, y algunos que hasta pueden tener consecuencias duraderas que modificamos en las sucesivas interacciones con los textos que hemos leído. A veces, algunas de esas lecturas tienen impactos duraderos para toda la vida y otras son
totalmente fugaces como las que escuchamos en el periódico, las que vemos constantemente en la televisión, etc. La validez, sin embargo, muy pronto los niños y ya los adolescentes aprenden que la validez de una información resulta si el informador es fiable, si podemos confiar en lo que nos dice. Y así, por ejemplo, en el mundo de la información, que podemos llamar información periodística, muy pronto comenzamos a distinguir entre la información como información honrada de la información como pura propaganda. Podemos ya a cierta edad, podemos darnos cuenta de cuáles son los propósitos de la empresa información. A es reducir una falta decisiva, que es la falta de conocimiento de algo. Y en general, con las lecturas de información, lo que llevamos a cabo es una reducción de la incertidumbre que nos rodea. En segundo lugar, a medida que las lecturas se van agregando y van agregando informaciones, vamos a distinguir las informaciones genuinas de las que no lo son. Y para lograr eso, vamos aprendiendo algo así como reglas de evaluación de las distintas informaciones. Más adelante veremos que esas reglas de evaluación se volverán mucho más precisas en ciertos tipos de lectura. Y en tercero, con los conocimientos genuinos y las reglas de información, vamos aprendiendo que las lecturas pueden ser respaldos en las tomas de decisiones y así que nos permiten actuar de manera adecuada. Entonces tenemos un primer tipo de lecturas, que es las lecturas de información, y es cuando adquirimos esa extraña habilidad que es la habilidad de leer, es lo primero que nos enfrenta. Pero muy pronto ese tipo de habilidad de lecturas informativas se concretiza en otro tipo de lecturas, que son las lecturas que podemos llamar apropiadoras. En las lecturas apropiadoras se trata de que no simplemente la lectora o lector reciben de manera más o menos pasiva el texto, sino que de alguna manera se apropian del texto para empujarlo y seguir pensando algo. El texto se nos vuelve algo así como un impulso
o una energía, un brillo para proseguir por nosotros mismos. Y esto puede ser, por ejemplo, cuando ya en la niñez empezamos a leer libros fantásticos. Por ejemplo, iba a poner un ejemplo que en realidad no es un libro de la niñez, pero que también es un libro de la niñez, que es la Odisea. Por ejemplo, el otro día escuchaba a varios niños que seguramente les habían contado en la escuela la Odisea o algún pasaje de la Odisea, que ellos proseguían la historia preguntándose: Ulises logró llegar de nuevo a la casa o se quedó por ahí. Y le era importante a Ulises volver a casa, o le parecía mejor andar de barrio en barrio. Entonces, justamente aquí tenemos un tipo de lectura apropiadora, en el sentido en que ya los niños la historia, esa famosa historia de Ulises, ellos se sienten motivados para seguir construyendo algo. Es decir, se sienten, encuentran un aliento para seguir pensando. Bueno, y este tipo de lectura, que podemos llamar lectura como empuje, como impulso, como motivación, es una lectura que nos lleva, que de alguna manera tenemos con ella, adquirimos con ella una costumbre para toda la vida. Porque cuando leemos cualquier novelas, de alguna manera proseguimos impulsados por lo que se cuenta en esa historia, y lo mismo cuando leemos textos científicos. Los empujes son distintos, pero son empujes de una lectura apropiadora. Sin embargo, como ven ustedes, dentro de las lecturas apropiadoras, yo he distinguido lecturas que son de alguna manera lo que he llamado letradas, lecturas que son parte de nuestra instrucción en la academia. Es decir, y este tipo de lecturas es inmenso y de muy distinto tipo. Sin embargo, como estamos en un instituto de filosofía, voy a centrar lo que diga en lecturas propiamente filosóficas. Las lecturas que hacemos como lecturas apropiadoras pueden ser de una enorme tipología.
pero en cambio voy a reducirme en el hoy a lo que podemos llamar lecturas filosóficas. Y en las lecturas filosóficas podemos distinguir en dos tipos, básicamente, que son las lecturas filosóficas como lecturas explicativas y las lecturas filosóficas como lecturas argumentales. Bueno, quizá debiera hacer una observación, como en toda tipología, en esta tipología de lecturas que estoy llevando a cabo, no se trata de islas, los tipos no son islas que no tienen nada que ver con los otros tipos, sino que son, por decirlo así, tipos ideales. A menudo, cuando hacemos una lectura de un cierto tipo, obviamente incurrimos en lecturas de otros tipos. Y seguramente en muchas lecturas filosóficas sería una posible pregunta si pese a todos los riesgos de su viaje, llegó o no llegó Ulises, si no volvió a casa. Y aquí podríamos comenzar a hacer también preguntas filosóficas como ¿por qué le interesaba llegar a casa? ¿O por qué y por qué los lectores de esa vieja historia quieren saber si llegó a casa o no? Sin embargo, en lo que voy a seguir, voy a tratar de distinguir más propiamente lecturas explicativas y lecturas argumentativas. Creo que una manera menos reductora o una manera más interesante de hacer esta distinción entre lecturas explicativas y lecturas argumentativas es vincularla con el propósito de estas lecturas. Y a menudo el propósito de una lectura argumentativa va a ser llevar a cabo una historia de la filosofía explicativa, mientras que el propósito de una lectura argumentativa va a ser llevar a cabo justamente una historia de la filosofía argumentativa. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos tipos de historia? Y voy a usar esta pregunta como un horizonte general para después ir
a la pregunta más específica. ¿Cuáles serían? Bueno, si ustedes piensan una historia de la monarquía en Francia, obviamente esa historia no tiene que ser ni monárquica ni francesa. Cualquiera de los que estamos aquí podemos escribir una historia de la monarquía en Francia. Y lo mismo si ustedes quieren estudiar una historia de los cadetes que defendieron Chapultepec. Mientras que parecería que cuando hablamos de historia de la filosofía, podemos acentuar tanto la palabra historia como la palabra filosofía. Cuando centramos la palabra historia, obtenemos algo así como una historia explicativa de la filosofía. Por supuesto, el grado y el carácter de la explicación suelen variar. En las historias explicativas de la filosofía, que a veces suelen ser simplemente historias pseudoexplicativas que presentan los manuales, la explicación tiende a limitarse a afilar ideas de un pensador con otros pensadores, recogiéndose las influencias más notorias que ese pensador ha tenido. Por ejemplo, si estamos en un capítulo sobre Kant, seguramente una historia explicativa dirá, bueno, Kant es, por un lado, es un autor que recoge la tradición de la escolástica wolffiana y, por otro lado, desde lejos siente o escucha, mejor dicho, la influencia de tanto de lo que está sucediendo en Inglaterra como de lo que está sucediendo en Francia. Dos tradiciones de la Ilustración muy diferentes, porque es muy diferente la Ilustración escocesa, inglesa, que la Ilustración que introduce la Revolución Francesa. Luego, acaso, se produce una pregunta, quizás se pueda ahondar en las lecturas explicativas y decir, ¿por qué el autor? ¿Cuáles son las causas que se introducen para que el autor lleve a cabo los programas que lleva a cabo? Es decir, son preguntas no solo de por qué, sino también preguntas de para qué. Es decir,
En algún sentido, en este caso, podemos decir que la lectura explicativa es un tipo de lectura oblicua. No interesa o no interesa tanto lo que el texto frontalmente dice, sino que a partir de lo que dice, el lector intenta reconstruir cierta trama de ideas, la génesis retórica, personal o social del texto, o su función en un intento, o su función en un contexto social dado. Pero este carácter oblicuo de la lectura explicativa puede ser muy oblicuamente muy grande, por decirlo así, en el sentido que nosotros, que no solo queremos vincular a un autor con cierta época, sino que lo podemos querer vincular con varios pasados e incluso, como no se ha dejado de hacer últimamente, varios futuros, como esas ideas han ido causando otras ideas y provocando así uno podría decir entonces que una buena historia explicativa de la filosofía tiene que ser necesariamente un fragmento de historia a secas, es decir, un fragmento de historia donde yo no solo introduzco las motivaciones de una pensadora o de un pensador para tener ciertas ideas y escribirla de cierta manera, sino que también interesa saber el ambiente social y las conexiones sociales que podemos tener en esta historia. Ahora, la filosofía puede guardar otra relación con su pasado que no sea la relación que nos dan las lecturas explicativas. Y es el trato que, por ejemplo, pueda tener un lector de Aristóteles o de Kant o de Marx puede ser muy diferentes en una historia argumentada
que el trato que tenemos en una historia explicativa con Pericles, Napoleón o Juárez. La lectura, si la lectura argumentada fue una lectura oblicua, si la lectura explicativa fue una lectura oblicua, la lectura argumentada es una lectura directa. No se lee, para decirlo así, para ver a través otra cosa. Es decir, yo no leo en una lectura argumentada para ver lo que están las causas sociales o personales que están detrás de la lectura, sino que leo para enfrentarme directamente con la lectura. Es decir, yo no leo para acceder a los motivos de una biografía o a ciertas tendencias sociales, sino que lo que atiendo son informaciones que se dan como razones, como argumentos. Y entonces ustedes de inmediato me podrán preguntar, ¿pero en qué consiste una lectura argumentada? Porque una lectura explicativa consiste precisamente en eso, en todos los instrumentos o informaciones o saberes que tenemos para explicar algo, mientras que cuáles serían, si es que hay, las preguntas que darían origen o que construyen una lectura argumentada. Y creo que podemos responder esta pregunta y que las tres preguntas que hacemos a una lectura argumentada son, en primer lugar, preguntas de comprensión. Es decir, yo me enfrento, por ejemplo, a un libro de filosofía como el Tractatus Logicus Philosophicus y me pregunto, ¿comprendo lo que dice el texto? Y si lo comprendo, ¿qué es lo que comprendo? Es decir, la primera pregunta, las preguntas de comprensión, van a tener algo que ver con la lectura explicativa de textos. Es decir, que la primera pregunta pone en marcha un ciclo reconstructivo de nuestra habla. La lectora o lector procura aprender algunos de los sentidos del texto. Pero a diferencia de la lectura anterior, a diferencia pues
de las lecturas oblicuas en las lecturas. En la lectura argumentada hay de inmediato una pregunta que no está en las lecturas explicativas, que es la pregunta de verdad. El lector, al leer una lectura argumentada, se hace preguntas como las siguientes: ¿estoy de acuerdo con lo que afirma el texto? E independiente de que lo esté o no, ¿cómo respalda el texto sus afirmaciones? Esto es, lo que preocupa es averiguar con qué clase de apoyo se cuenta para iniciar un ciclo crítico en relación con las aserciones que tiene el texto. Y esto es la pregunta por la verdad es una pregunta que creo que distingue claramente cuando hacemos una historia explicativa de la filosofía, que cuando hacemos una historia argumentada. Y, por ejemplo, en los exámenes de filosofía, a menudo los estudiantes quedan totalmente absortos cuando uno introduce la pregunta por la verdad. Porque, si se dan cuenta, cuando uno introduce la pregunta por la verdad, inmediatamente esta va de alguna manera a tener dos direcciones. Una dirección hacia afuera, a preguntarme, bueno, esto es una verdad, y una dirección hacia las preguntas de comprensión, pero lo que yo comprendí, realmente lo comprendí, ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, para poner una caricatura, no piensen que soy tan poco ilustrado. Muchas veces en los exámenes sobre historia del siglo XIX, uno le pregunta, bueno, ¿y qué pensaba Hegel sobre el desarrollo? Y entonces no es casual que un estudiante repita, bueno, él pensaba que de alguna manera todo se vinculaba con todo y eso seguía en el tiempo. La siguiente pregunta es, ¿y tú consideras que eso es verdad? Y entonces, frente a esa pregunta, inmediatamente viene una cierta perplejidad que reenvía a la pregunta de comprensión. ¿Qué comprendí yo sobre la idea de la historia que tiene Hegel? Y de acuerdo a eso que yo comprendí, puedo juzgar si es verdad o no. Ahora bien, en una lectura argumentada,
La segunda pregunta, la pregunta por la verdad, no es la última pregunta que hacemos, sino que hay también una pregunta sobre el valor de lo que se lee. Por ejemplo, y ya que estamos frente a dos conocedores muy importantes de la filosofía clásica en esta sala, es muy raro que cuando uno hace exámenes sobre los presocráticos, de pronto un estudiante dice, para fulanito, para tal o cual presocrático, el mundo o la realidad o el ser era redondo e inmortal. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, ¿esto puede ser verdad? Y esta pregunta sobre la verdad nos lleva a la pregunta anterior sobre la comprensión. ¿Qué puede querer decir que el ser sea redondo? Y entonces uno preguntará, bueno, dime otras palabras que tú usas para hablar de la palabra ser. Y entonces probablemente vendrá una palabra como todo lo que es o la realidad. Y entonces la pregunta es, pero ¿cómo a alguien se le puede haber ocurrido la idea extraña de que todo lo que es la realidad son redondos? Y ahí uno puede seguir discutiendo filosóficamente. Y la tercera pregunta sería, ¿qué valor tiene decir ese tipo de afirmaciones? Es decir, ¿qué relevancia puede tener un texto cuando afirma lo que afirma? Tenemos pues ya tres preguntas básicas que son las preguntas de comprensión, verdad y valor. Todos ustedes saben que estas tres preguntas de alguna manera pueden ser vinculadas o pueden ser consideradas como una consecuencia de la teoría de Frege sobre el sentido. En un libro muy famoso, justamente Frege distingue entre el sentido de los enunciados, la relación de referencia que tienen los enunciados, es decir, la verdad, y lo que llama la fuerza que pueden tener los enunciados en un cierto discurso. Entonces tenemos en Frege la distinción entre sentido, referencia y fuerza, que es
la contribución, la fuerza de un enunciado o un discurso a el resto de los discursos o el resto de los enunciados. Si ustedes me permiten, obviamente el sentido es lo que comprendemos, según Frege, y creo que podemos decir que tenemos muy buenas razones para defender que comprender es comprender un sentido. Pero, como dice Frege, muchas veces no solo nos interesa, o la mayoría de las veces, no solo nos interesa el sentido, sino que también nos interesa a qué la referencia del enunciado, a qué hace el enunciado referente. Y aquí tendremos que, según lo que haga el enunciado referente, vamos a tener enunciados verdaderos o enunciados falsos. Y la fuerza de un enunciado en un determinado discurso es lo que podemos llamar la relevancia de ese enunciado en ese discurso. Es decir, que las preguntas de una lectura argumentada son las preguntas de cualquier argumentación. Son preguntas de comprensión, de verdad, de relevancia. De inmediato, cuando he dicho esto, ustedes me podrán decir que tanto en una lectura argumentada pasamos constantemente de una dimensión a la otra, como acabo de decir, porque por ejemplo, si alguien dice que el ser es redondo y verde, uno le podría preguntar de inmediato, ¿qué quiere usted estar diciendo con eso? Antes de preguntar de que parecería raro de que el ser o la realidad tuvieran un solo color. Entonces podríamos de inmediatamente preguntar, bueno, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, la pregunta de verdad constantemente nos remite a una pregunta de comprensión, pero a su vez la pregunta de valor nos remite a una pregunta de qué es lo que yo estoy entendiendo por eso. Justamente ayer de tarde escuché una conferencia sobre que no era sobre Kant, pero que era de temas kantianos, en donde el conferencista de inmediato, que estaba haciendo una lectura argumentada de la fundamentación metafísica de las costumbres, se preguntó, bueno,
y por qué es importante la universalidad. Entonces la pregunta esa de por qué es importante la universalidad lo llevó a decir, bueno, pero realmente, ¿qué es lo que estamos entendiendo por universalidad? Porque, por un lado, parecería que hay una universalidad que radica en una universalidad imperial. Parecería que todo imperialismo incluye universalidad, pero parecería que Kant no está hablando de ese tipo de universalidad. Entonces, ¿de qué tipo de universalidad habla? Entonces digo, aunque muchas veces sea interesante vincular las tres dimensiones de una lectura argumentada, a menudo también parecería importante mantenerlas separadas para que una pueda iluminar a la otra. Y esto que digo también puede ser importante para las relaciones entre la lectura argumentada y la lectura explicativa, porque, por ejemplo, yo estoy explicando un texto y entonces me digo, pero esta explicación que me está dando, tengo que buscarla por otro lado, porque si considero que Aristóteles, o Kant, o Hegel, o Wittgenstein no eran estúpidos, entonces no puedo pensar que estuvieran diciendo estas tonterías. Tengo que de alguna manera ver por qué están diciendo lo que están diciendo. Y quizá podríamos decir que en una historia argumentada de la filosofía, lo que nos guía es una máxima, que es lo que en algunos libros míos yo había llamado la máxima de los datos, fetiches y materiales. Es decir, la máxima de que tenemos que enfrentar todo lo que los datos que se nos ofrecen, luego descubrir dentro de esos datos cuáles son los verdaderos, pero con los datos que consideramos falsos, no simplemente nos quedamos con ellos, sino que tenemos que distinguir entre los datos que nos pueden servir para seguir pensando de aquellos que no son así. Yo pensaba que
una dato una máxima como esta, que era como la consecuencia de las lecturas argumentadas para llevar a cabo una historia argumentada, no tenía problemas. Pero hace poco leí un trabajo donde me acusaba de por esa máxima ser un colonialista, porque estaba usando la palabra fetiche de esa manera. Y entonces, de ahora en adelante, transformé la máxima en máxima de los datos, vicios inmateriales. Porque entonces, cuando estamos leyendo, tenemos que, de alguna manera, ser conscientes de los vicios que nos pueden llevar a cabo considerar comprensiones erróneas, verdaderas o falsas. Bueno, antes de terminar, y ya veo que esto ha sido una hora, que ustedes han soportado mi voz cansada, para llamarla de una manera, quisiera señalar que algo que ya he repetido, que trazar tipologías no implica defender aislacionismos. Obviamente, todas estas maneras que de alguna manera he distinguido tienen vínculos entre sí. Y por supuesto, parecería completamente absurdo que yo negase que una buena historia explicativa de la filosofía, por ejemplo, no nos serviría para nada para llevar a cabo una historia argumentada de la filosofía. Y también, por ejemplo, esto nos llevaría a ver, por ejemplo, en una historia argumentada de la filosofía, por qué aparecen o no aparecen ciertos problemas y autores. Y entonces esto nos reenvía a una historia argumentada de la filosofía. La pregunta más obvia que hoy se hace es por qué no aparecen en nuestras historias normales de la filosofía ni mujeres ni pensadores de otro lado que no sean las casas centrales del pensamiento, o las llamadas casas centrales del pensamiento. Y para responder a esta pregunta es útil, sin duda alguna, recurrir a una historia explicativa de la filosofía. Bueno, si ustedes quieren hacerme algunas preguntas,
con gusto trataré de responderlas. Muchas gracias, Carlos. Bueno. Muy bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? Sí. Teresa. Tengo que hablar, ¿no? Sí, muchas gracias, Carlos. Yo tengo pues varias preguntas, pero tal vez puedo hacer dos. La primera es, no entendí muy bien el salto de, digamos, lo voy a llamar concepto o tipificación de la lectura a la historia de la filosofía. Porque, digamos, podemos aplicar, digamos, esta tipología, como decías, a cualquier tipo de lectura académica, pero también a cualquier tipo de lectura filosófica, como me parece que estabas diciendo, ¿no? Podemos hacer preguntas filosóficas a los textos literarios, como tu ejemplo de la Odisea, o a las pinturas, ¿no? No sé, a otras manifestaciones culturales o a las manifestaciones sociales o fenómenos sociales. Y supongo que podríamos hacer solo lecturas filosóficas de esas manifestaciones o fenómenos sin hacer historia de la filosofía, y podríamos hacer lecturas de ciertos textos filosóficos de esta misma forma sin hacer historia de la filosofía. Entonces, no sé si podrías hablar un poco más de este paso de lecturas a historia, o de la lectura a una historia. Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo diferenciarías tu historia explicativa de la filosofía de la historia de las ideas o la historia intelectual? Es decir, ¿qué más explicaría, valga la redundancia, tu historia explicativa de la filosofía de estas dos formas de concebir la relación de la filosofía con su pasado, que son la historia de las ideas y la historia intelectual, que bueno, cada una tiene sus peculiaridades, pero entran un poco en esta misma línea de una lectura oblicua? Tal vez podríamos decir que son lecturas oblicuas también, la historia de las ideas y la historia intelectual. Entonces me pregunto como qué agregaría tu historia explicativa de la filosofía a estas dos ramas. Gracias. Bueno, son dos preguntas muy interesantes. La primera, ¿cuál es la relación entre lecturas e historias? Yo digo que la relación es múltiple y se trata de qué historias quiera uno llevar a cabo. Si la historia es una historia a secas, entonces cualquier tipo de lecturas podrían ser productivas. Por ejemplo, yo comencé hablando de una historia de la monarquía francesa, y en una historia de la monarquía francesa, por supuesto, podríamos introducir muchas historias, muchas lecturas informativas, muchas que es probable que los historiadores hagan y que en algún momento digan, esto no me sirve. Y también muchas lecturas literarias que uno haga y que el historiador diga, esto me sirve, pero me sirve de cierta manera u otra. Y lo mismo, por ejemplo, con una historia literaria, que uno diga, bueno, si quiero estudiar
el siglo de oro, el llamado siglo de oro de la literatura española, quizá eso me sirva también ver aspectos de la sociedad española de la época que permiten que Cervantes, Quevedo, López de Vega realicen sus obras. Así que las lecturas e historias, la relación entre lecturas e historias son múltiples. En la charla de hoy solamente yo atendí las relaciones de dos tipos de lectura con la historia de la filosofía, pero se podría ampliar esto a muchas historias. La segunda pregunta voy a responder de una manera irritante, que es que lo que se ha llamado actualmente historia de las ideas o historia intelectual, si son variaciones de la historia explicativa, son variaciones donde el historiador o historiadora de alguna manera acentúa un aspecto. Por ejemplo, en la historia intelectual me imagino que no solo se acentuarán las ideas de las épocas, sino que lo que yo he leído de historia intelectual, me he encontrado que a menudo es muy importante las polémicas y cómo de alguna manera digamos, en una historia intelectual de América Latina, el romanticismo y los antirrománticos, cómo se construye una historia intelectual de esa manera. Pero en la tipología un poco abarcadora que he estado llevando a cabo, la historia intelectual sería, o la historia de las ideas, una forma de historia explicativa. Muy bien, gracias Carlos. Armando Olvera, Laura Benítez y Suraya Monroy. Hola doctor Carlos, yo estuve aquí en línea escuchándolo. Muchísimas gracias por su presentación. Yo tengo una duda que está relacionada también con una duda que me surgió en el Congreso de Mérida, donde también nos presentó algo sobre su teoría de argumentación. Y va relacionada también con esto porque yo estaba pensando qué sucede cuando un texto está desligado con su propósito, es decir, el autor tiene otro propósito o otro alcance distinto al que nosotros recibimos. Pienso en algunos ejemplos en la historia de la filosofía, donde quizá ese autor filosófico no quería lograr o no quería alcanzar con ese texto cierta recepción, y aún así lo logró, ¿no? Pienso en algunas cartas, por ejemplo, que están pensadas para están dirigidas a un público cerrado, ¿no? Y que al final de cuentas después nosotros hemos recuperado y son publicadas como texto. Entonces el autor no pensó hablarle a un público en general, quizás solo le estaba hablando a un interlocutor privado, o qué pasa ahí con los textos
¿Cuál es esa relación filosófica entre la intención del autor al escribirlo y su recepción? O pensemos también en textos que tienen por otra intención o engañar o lograr, o que pierden estos criterios de argumentación que intentan ser caritativos con quien los escucha. Esa sería mi pregunta. Bueno, habría frente a esa pregunta una respuesta más o menos inmediata, que sería los textos, sobre todo los textos una vez hechos públicos, tienen algo así como vida propia. Y ni siquiera alguien tan sabio como Ricardo Salles puede decirnos que exactamente la intención de Aristóteles o de los estoicos era esa y solo esa. Lo que tenemos son textos y a partir de esa y una tradición de textos. Por supuesto, esa vida propia va a ser diferente según las lecturas que hagamos. Por ejemplo, en una lectura explicativa tendremos que de alguna manera recortar esa vida del texto, vinculándola con la situación social, lo que el autor pensaba sobre otras situaciones, lo que en cambio en otros casos puede que el texto cobre una vida propia tan interesante que ya no nos importe ajustarlo a una cierta situación. Justo ahora me vino a la cabeza un ejemplo. Cuando hace años estuvo en el instituto Elizabeth Anscombe, la famosa filósofa inglesa que de alguna manera cuidó los textos de Wittgenstein y los publicó, ella dijo que la última frase del Tractatus, de lo que no se puede hablar con claridad, es mejor callarse. En realidad, en el Tractatus tiene una cierta orientación y que la orientación tal vez esa de lo que no se puede hablar con sentido científico, es mejor callarse. Sin embargo, dijo ella, es obvio que en el Parlamento inglés la mayoría de los parlamentarios desconocen el contexto de esa frase en el Tractatus y la repiten como la repetimos todos. Pero es una frase magnífica que incluso puede ser, uno la puede afirmar contra los propósitos de Wittgenstein, que uno la puede afirmar incluso si uno está de acuerdo, si uno no está de acuerdo con la ontología del Tractatus, que es una cosa bastante complicada, por cierto.
Entonces, lo que te diría es esto. En general los textos tienen vida propia y las cartas privadas son, cuando se publican, sin duda tienen un alcance que quizá no se lo dio el lector. Pero justamente, digo, en algunos casos es interesante recortar esa vida propia y en otros casos no. Por ejemplo, para volver a otro ejemplo donde sí es importante recortar, cuando la gente dice de algo que es una empresa trascendental, es importante ahí recortar que en Kant la palabra trascendental tiene un sentido muy diferente, que no es que es una empresa muy importante, mientras que en la vida cotidiana decir de una empresa que es trascendental es simplemente decir que es muy importante. Así que, como en todas las cosas de esta vida, según el contexto, el propósito o la intención pueden ser importantes de tener en cuenta o no. ¿Eso responde a tu pregunta, Armando? Sí, muchísimas gracias. Ah, qué bueno. Laura, por favor. Ay, muchísimas gracias. Pues estoy muy contenta de haber podido escuchar la lectura de tu texto y desde luego eso me lleva a preguntarme a mí un poco de lo que he intentado hacer haciendo historia de la filosofía moderna, particularmente de Descartes. Desde luego que hacer una historia explicativa y fundada argumentalmente, por supuesto que es, digamos, o ha sido para mí una base en lo que desarrollo. Pero el gran problema que siempre encontramos es realmente la relevancia textual y cuáles son, digamos, los apoyos para llegar a un valor de verdad auténtico y completo cuando está uno haciendo reconstrucción de diferentes cuestiones. Por ejemplo, en Descartes hay muchísimas maneras de acercarse a este valor, a esta relevancia textual. Sin embargo, muchas veces se nos escapan algunas cuestiones que no están necesariamente dichas en el texto y que sin embargo afloran, no solamente por el contexto, digamos, de los autores en torno o de las polémicas con otros autores, sino verdaderamente cuesta trabajo porque tal parece que están en un mundo diferente, ¿no? En otra época, con otros autores, o bien en polémicas que no siempre son tan explícitas como la polémica de Descartes con Henry Moore, por decir algo. Entonces, allí hay cuestiones que, aunque esté uno muy contento con el valor explicativo de los textos que está uno analizando, de repente encuentra que hay como una especie de vacío que necesita uno buscar muchísimo más para seguir adelante, digamos, con una construcción de la historia suficientemente bien fundamentada y fuerte o con fortaleza, por decir algo. Entonces, yo te preguntaría, ¿podemos dedicarnos nada más a una lectura explicativa, a una lectura
explicativa argumental, al valor de verdad del propio texto que está uno analizando, o desde luego tiene que recurrir a muchísimas más cosas, por decirlo de alguna manera, contextuales, por llamarlas así. Entonces, bueno, esa es mi pregunta, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Como siempre, una pregunta muy inteligente. De alguna manera, una respuesta rápida sería decir que las preguntas de verdad que le hacemos a un texto en la lectura explicativa son las preguntas de verdad intrínsecas al texto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una lectura explicativa de la cosmología antigua y le hago esa pregunta a un texto de Ptolomeo, obviamente la reconstrucción de lo que Ptolomeo piensa como verdad va a tener que ser una lectura intrínseca al texto de Ptolomeo y seguramente va a ser una lectura muy complicada de esa reconstrucción. Mientras que, obviamente, desde una lectura argumentada, uno tendrá a decir, no, eso es falso. En realidad, desde Galileo sabemos que las cosas son diferentes. Naturalmente, en el caso que yo puse, Ptolomeo y Galileo, todos tendemos a pensar que hay como una diferencia básica. En cambio, la situación puede ser muy distinta en casos donde dudemos sobre quién tiene la razón. O en aspectos que no sean tan claros como la oposición cosmológica entre Ptolomeo y Galileo. Y tú me podrás dar 20 ejemplos importantes donde la verdad intrínseca al texto y la verdad extrínseca, lo que es para nosotros verdadero, es mucho más complicado de resolver. Por ejemplo, para meterme en problemas que no debería meterme y que tú sabes y que tú dominas, si hacemos preguntas de ese tipo en relación con Descartes, Hobbes y Pascal, las cosas se vuelven mucho más complicadas. Pero mi respuesta sería esa. En todo caso, podemos distinguir entre la verdad intrínseca del texto y la verdad explícita. Y por verdad explícita será lo que nosotros hoy
consideramos verdad, que probablemente pasado mañana la gente diga no. Ustedes estaban tan equivocados como otros. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos. ¿Soraya? Muchas gracias. Perdón, estaba buscando el micrófono. Doctor Pereda, muchísimas gracias. Muy interesante la presentación que nos hizo, muy sugerente. Y bueno, yo quiero no hacer alguna pregunta sobre esta parte de la lectura filosófica, sino me regreso tantito a ese inicio donde nos habló de la lectura informativa y nos mencionaba que esta sería una lectura que tendría como función el reducir la incertidumbre. Pero en estos tiempos donde las informaciones luego resulta que son más bien noticias falsas, las famosas fake news, yo creo que las incertidumbres no solo no se reducen, sino que aumentan. Y luego, cuando hablaba usted, pero poco después de estas lecturas de la infancia, cuando leemos cuestiones fantásticas, curiosamente ahí parece que el sujeto que lee tiene mayor capacidad o así me ha parecido, de distinguir la realidad de lo falso, de la ficción. Y no nos sucede ya no solo como niños, sino como adultos, donde estamos como en una disposición de creer cosas falsas y de aceptarlas sin cuestionarlas. Entonces, ahí yo no sé si en este trabajo, en esta categorización de las distintas lecturas, también está considerando, pues, de alguna manera, al propio sujeto, ¿no? Y la disposición, o las aptitudes, o la cognición que puede haber, sobre todo cuando ya llega y nos dice y se pregunta por la verdad, ¿no? Bueno, en términos de académicos, de quien hace ciencia, de quien hace filosofía, la pregunta por la verdad es muy importante, pero no parece así en el caso del conocimiento cotidiano, ¿no? Como que hay una disposición a creer pues lo que sea en muchas ocasiones. No sé, ¿cómo ha visto esta relación? Lo que tú estás preguntando es, creo, muy importante. Y yo al comienzo de esta pequeña lectura justamente dije que en todas estas tipos que introducimos podemos hacer las cosas mal o hacerlas bien. Y que en la charla de hoy me iba a limitar acerca de cuando hacemos las cosas bien. Y que hay una enorme importante, un enorme ámbito para descubrir cuando hacemos las cosas mal. Por un lado, tienes razón tú, que la producción de creencias falsas se ha vuelto casi una industria. Uno se fija en internet o en lo que sea, e incluso se nos plantean creencias que tienen que ser falsas, que no pueden ser verdaderas, dice uno. Pero luego esos disparates resultan que algunos son verdaderos. Y creo que es muy distinto. Y los niños, y aprendemos ya muy tempranamente a distinguir creencias falsas y creencias
que no son ni falsas ni verdaderas, sino que son creencias, por decirlo así, literarias. Si hace algún tiempo un niño me preguntó si Ulises al final regresa a casa o no. Bueno, yo le respondí que estuviera tranquilo, que Ulises regresa a casa. Pero en ese caso, ambos, él que me preguntaba y yo que le respondía, yo no creo que estaba introduciendo ninguna creencia falsa al decir que Ulises regresa a casa, porque es una... Y lo mismo sucede con cualquier creencia del arte. En cambio, claro, cuando tú empiezas, por ejemplo, hace poco salió al menos yo lo vi en internet, que la jefa de gobierno estaba tomando el sol en el Palacio de Gobierno. Bueno, alguna gente se escandalizó. A mí no me pareció que era tan grave que alguien tomara el sol, pero no importa eso, porque pocas horas después, o casi de inmediato, se dijo que era un fake news, que la que estaba tomando el sol era una funcionaria que por desgracia tuvo que renunciar y que no era la jefa de gobierno. En este momento estoy hablando de una creencia falsa un poco tonta, pero estamos aturdidos por creencias falsas. Y creo que de alguna manera la pregunta por la verdad que yo introducía como una pregunta definitoria de la lectura argumentada es una pregunta que constantemente tenemos que hacernos. ¿Qué respaldo tiene lo que usted está diciendo? Por supuesto, estamos inundados de noticias que no importa si son verdaderas o falsas. Yo confieso que me deja... Para mí no tiene ninguna importancia si alguien tomaba el sol o no tomaba el sol en Palacio Nacional. Pero hay muchísimos casos donde, en base a una creencia falsa, incluso se puede terminar yendo a una guerra. Y por lo tanto, es muy importante saber, en esta época donde la verdad está un poco pasada de moda, de volverla a poner de moda. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, yo tengo algunas preguntas, entonces, si me permites, te las voy a hacer, pero son varias. Entonces, quisiera empezar, o sea, vamos por partes. Varias de las preguntas que tengo son porque no entendí bien, ¿no? Lo que estabas planteando. Entonces, la primera tiene que ver con algo que dijiste hacia el final, que es principio de los datos, ¿no? ¿Cómo le llamaste? ¿El axioma o la regla? ¿Cómo es, Carlos? ¿De los datos fetiches? ¿Cómo lo llamaste? Máxima. La máxima, perdón.
la máxima de los datos fetiches, ¿es correcto? Sí. Sí, entonces, si me puedes explicar un poco mejor ese principio, es que no lo entendí bien. Puse el ejemplo de que justo en uno o dos de textos míos usaba como un procedimiento hermenéutico, si tú quieres llamarlo, con una palabra tan pomposa, como una regla, la regla de datos, fetiches y materiales. Y que esa regla sería para cualquier conocimiento, lo que tenemos que saber es todos los datos que nos circundan o los datos más importantes que nos circundan, luego distinguir esos datos de los datos verdaderos y distinguirlos de lo que yo llamaba ahí fetiches. Y dentro de los fetiches usaba ya la idea de que los fetiches eran como datos que nos seducían y entonces que podíamos distinguir aquellos fetiches que eliminándolos no pasaba nada, logramos, ¿verdad?, de aquellos otros fetiches que no los tenemos que eliminar, sino que lo que tenemos que hacer es de alguna manera descubrir cuáles son los materiales que nos atraen dentro de esos fetiches. Pero como me habían acusado de ser cosas horribles, como colonialista, ¿Eso dónde fue? en una conferencia. Entonces ya eliminé la palabra fetiches y usé la palabra vicios, que en ese caso tienen una idea parecida. Reunir los datos y ver cuáles datos nos envician y cuáles no. Y luego, dentro de los datos que nos envician, ¿qué es lo que podemos rescatar de esos datos? De acuerdo. Gracias por la aclaración. La otra pregunta que quiero hacerte, así de tipo, ¿no? O sea, de este tipo, tiene que ver con este ejemplo que diste de Frege, ¿no? Tú usaste la distinción entre sentido y referencia de Frege para ilustrar el concepto de lectura, o sea, de la tercera pregunta que uno se hace en la lectura argumental, ¿no? Que es la pregunta acerca de la relevancia. Entonces tú decías que comprender, algo así dijiste, que comprender, o sea, que lo que comprendemos es el sentido, ¿no? Pero que uno puede estar interesado en la referencia también, y tú usaste eso para ilustrar el concepto de relevancia. Entonces, sí, ¿puedes ahondar un poco en ese ejemplo? ¿Cómo funciona? Lo que quería mostrar es que las tres preguntas de la lectura argumentada podían ser generalizadas y mostrar que son las tres dimensiones de todo lenguaje. Sí. Pero el ejemplo de Frege. En Frege Frege comienza distinguiendo sentido de referencia. Y los enunciados con sentido que tienen referencia son los enunciados verdaderos.
y los resultados, los que no tienen referencia, son los enunciados falsos. Y a su vez, en su gran libro sobre Frege, Michael Domet ha insistido que también Frege tiene una tercera dimensión, que es la dimensión de la fuerza. Entonces, a estos tres niveles, sentido, referencia y fuerza, yo de alguna manera los quería mostrar que las tres preguntas de una lectura argumentada eran recoger esas tres dimensiones que Frege habla en relación con todo lenguaje, no con un lenguaje en especial. Ok, muy interesante. Ya. Ahora, otra pregunta de este tipo, pues estamos yendo hacia el principio. Otra pregunta es esta, ¿no? Cuando tú explicas, o sea, cuando tú hablaste de la lectura, o sea, de la primera pregunta que uno se hace cuando lee a una persona del pasado, que esa lectura es oblicua, ¿no? Porque uno, ¿no? Cuando lee a la persona, cuando lee su texto, uno no se entra de lleno en los temas de los que está hablando la persona, sino que uno se pregunta más bien cómo la persona llegó a esos temas, ¿no? Cómo, o sea, qué es lo que explica que tal persona haya escrito tal cosa en ese momento, y entonces tú ejemplificaste eso con razones de tipo personal o social, ¿no? O sea, cómo, dada la sociedad griega en tal año, cómo eso explica que Aristóteles haya podido ¿no? escribir la metafísica, o qué es lo que llevó a Aristóteles a hablar mal de tal o cual tipo de persona. Bueno, eso tiene que ver con cuestiones de tipo personal, ¿no? Entonces, como que tú ejemplificaste la oblicuidad, ¿no? O sea, de esa lectura, de esa pregunta, con razones de tipo social o biográfico. Ahora, claro, yo me imagino que que eso es solo un ejemplo, ¿no? Y que uno puede leer oblicuamente a Aristóteles, por ejemplo, sin hacerse preguntas de tipo social o personal, sino filosófico, ¿no? Es decir, bueno, dado para tomar un ejemplo, ¿no? En el libro 3 del De Anima, ¿en quién está pensando Aristóteles? ¿No? ¿O en qué diálogo de Platón está pensando Aristóteles cuando da este argumento, ¿no? Entonces, uno aquí se pregunta, ¿no? Cómo Aristóteles dialoga con otros filósofos, y no tanto qué aspectos de su vida o de su entorno social lo llevaron a escribir el libro 3 del De Anima, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces yo me imagino que tú aceptarías eso, ¿no? O sea, digamos, una lectura puede ser oblicua cuando en casos donde uno se pregunta quiénes son los interlocutores del autor o de la autora que la llevaron a escribir lo que escribió, ¿no? O sea, tú estarías de acuerdo con eso, supongo, o no, o digamos, una lectura solo es oblicua cuando se enfoca en razones de tipo social o personal. No, ¿verdad? Eso no, claro. Ahora, frente a eso, te diría un poco, prolongando la conversación que tuvimos con Laura Benítez, es decir, que la lectura seguiría siendo oblicua si tú tomas los argumentos
o las verdades implícitas en el texto de Aristóteles o de Platón. En cambio, sería algo diferente si, como algunos autores contemporáneos, un poco contra Kant, pero eso dejémoslo de lado, han señalado que la teoría de la virtud y del vicio en Aristóteles son fundamentales para una ética del presente, porque en ese caso ya no estaríamos hablando de un valor implícito, sino un valor explícito. Es decir, tendríamos que estar leyendo la ética nicomaquea como diciendo, no, es totalmente presente lo que él dice. Entonces, creo que serían, en un caso seguiría siendo la lectura argumentada y en el otro la lectura explicativa. Lo que fuera explicativa, aunque no fueran explicaciones personales o sociales, sino explicativas por el texto mismo. Ahora, quisiera yo pasar, ¿no?, sobre este asunto a una pregunta más sustancial, ¿no?, que tiene que ver con lo siguiente. Tú, cuando distinguiste las tres preguntas, la de la comprensión, la de la verdad y la de la relevancia, yo no sé si esa es tu intención, pero me dio la impresión de que tú estabas diciendo que hay un orden en esas preguntas, ¿no? O sea, que si uno se va a hacer las tres, uno empieza por la comprensión, luego pasa a la verdad y luego a la relevancia, ¿no? En el último caso, yo no estoy seguro de que haya un orden o de que tú quieras dar a entender que hay un orden entre las dos, pero yo supongo que sí, ¿no? O sea, es una vez que uno ha aceptado una teoría como verdadera o falsa, uno se pregunta entonces si es relevante o no para determinadas cosas. Pero en fin, el orden entonces, ¿no?, como que cronológico sería comprensión, verdad, relevancia. Ahora, yo lo que quisiera yo preguntarte, Carlos, es si tú no estarías de acuerdo que en general, cuando uno lee a una persona del pasado, la pregunta de la verdad es anterior a la pregunta de la comprensión, porque cuando uno lee a una persona del pasado, ¿verdad?, para comprenderla, uno tiene que partir, como bien lo dijiste en algún punto, ¿no?, de tu conferencia, uno tiene que partir del supuesto de que lo que la persona dice es cierto o verdadero, ¿no? Y eso tiene que ver, ¿no?, con el presupuesto más profundo todavía de que la persona, digamos, es inteligente y no va a decir locuras, o sea, puede darse el caso que les diga, ¿no? Pero en principio uno tiene que partir de que es una persona inteligente que tiene buenas razones para decir lo que está diciendo, y entonces uno tiene que partir un poco de ese supuesto, ¿no?, para empezar a entender lo que la persona quiso decir, ¿no? Entonces, ahora, hacer eso es anteponer la pregunta de la verdad a la pregunta de la comprensión, ¿no? O sea, o sea, para empezar a comprender a un autor, a una autora, tú tienes que investigar sus condiciones de verdad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la podría hacer verdadera? O sea, ¿qué es lo que podría hacer verdadero lo que la persona dice?
Y una vez que encuentras esas razones, entonces dices, ah, bueno, entonces ya entendí qué es lo que quiere decir. Esto es lo que quiere decir porque, o sea, no puede la persona estar diciendo otras cosas, y es esto lo que quiere decir, porque esto es lo que ¿no? O sea, lo que una persona inteligente diría, ¿no? O sea, claro que es una caricatura un poco lo que estoy diciendo, pero es un poco eso, ¿no? Entonces, entonces eso yo creo que demostraría que la pregunta de la verdad es anterior a la pregunta de la comprensión, y que bueno, que comprender a una persona del pasado, pero esto se aplica a una persona del presente también, ¿no? Pero que comprender a una persona del pasado es encontrar las razones para estar de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Vuelvo a decirlo, en ese sentido yo te preguntaría si tú estarías de acuerdo en que la pregunta de la verdad es anterior a la pregunta de la comprensión. Yo lo que diría es que entre las tres preguntas a menudo hay como una especie de vaivén, y que a menudo no solo tenemos que, para comprender algo, pensar que la persona ha dicho una verdad, sino también pensar que ha dicho algo con fuerza, es decir, con valor, porque si no, no lo hubiera dicho. Entonces pienso que entre las tres preguntas habría como un vaivén, y no diría, mientras te escuchaba, pero perdóname, dije, Ricardo de pronto se ha vuelto davidsoniano, porque Davidson creo que insistía mucho en que solo podíamos comprender lo que de alguna manera aludíamos como verdad. Pero yo pienso que las tres preguntas vamos de una a la otra. Sí, claro. No, bueno, sí, cierto. La pregunta de la relevancia es también anterior a la pregunta de la verdad. O sea, no. La pregunta de la verdad y de la relevancia son anteriores a la pregunta de la comprensión. Sí. Exacto, sí. O sea, la comprensión, la pregunta de la comprensión o la respuesta a la pregunta de la comprensión es la última. Sí. Sí. Y solo para terminar, Carlos, sobre la cuestión de la relevancia, o sea, cuando te preguntas acerca de la relevancia de algo que dijo Aristóteles, por ejemplo, ¿es relevante para qué? ¿No? Porque bueno, uno cuando hace filosofía y humanidades en general, pues una pregunta, ¿no?, que nos hacen muy seguido, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿No? O sea, pero no te refieres a eso, ¿no? O sea, tú te refieres a algo más, digamos, más sofisticado y profundo, ¿no? Y yo pienso que el ejemplo que tú dabas es como que ilustra bien lo que quieres decir. O sea, la pregunta, o sea, el ejemplo era la teoría de la virtud de Aristóteles es importantísima para la ética contemporánea, ¿no? Entonces, esa es una forma de decir que la ética de Aristóteles, la teoría de la virtud de Aristóteles, es relevante, ¿no? Es a eso. Exactamente. Es decir, que la tradición del formalismo kantiano, que es solo un aspecto de Kant, porque Kant también, como todo occidental, tiene un aspecto aristotélico, y él también tiene una metafísica de la virtud
Entonces, que en una ética no nos podemos olvidar de las virtudes es algo fundamental. Claro. Muy bien, Carlos. Bueno, Ya son las 12. Laura, yo no sé si quieras tú decir unas palabras. Claro que sí, pues agradecerle muchísimo a Carlos su presencia en nuestro seminario y pues su muy interesante plática, y por supuesto a todos los presentes, pues el que nos hayan acompañado en este día del seminario, y esperemos que la próxima semana estemos otra vez todos juntos aquí. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias, Laura. bueno, muchas gracias a ustedes.